Les prometí, vamos a hablar de Haití y vamos a hablar especialmente del cólera en Haití, porque parece mentira, pero ya hace casi un año de aquel terremoto y todo indica que la situación un año después está peor que a las 24 horas del terremoto. Vamos a analizar por qué y cuál es la situación. Y para ello nos acompaña Paula Farias, la presidenta de Médicos Sin Fronteras España. Doctora Farias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también el padre Ángel, que es el fundador de Mensajeros de la Paz. Ustedes le conocerán porque sale en un montón de líos y siempre está el mismo por todas partes, la verdad. Y es el padre Ángel. Muchas gracias por venir, Ángel. Buenas noches. El padre Ángel acaba de regresar hace 3 o 4 días de Haití. Nos contará el panorama que se ha encontrado allí. Y también nos acompaña un colega de profesión, un buen amigo, se llama Miguel Ángel Tobías, periodista, y él hizo un documental fantástico de un poquito más de 1 hora de duración, que se llama Sueños de Haití, y lo hizo en las semanas siguientes al terremoto. En realidad la intención, yo me conmocioné igual que todos, ¿no?, cuando veíamos las escenas de los primeros días del terremoto, de la barbarie y del horror que había allí. Y precisamente la intención de ir a hacer un documental fue teniendo el conocimiento de que normalmente lo que sucede es que las grandes catástrofes son Estamos viendo algunas imágenes del propio documental. Son noticia durante los primeros días, primeras semanas, y luego nos olvidamos del asunto. Aquí ha pasado con Haití un fenómeno desgraciadamente curioso, y es que ahora por el tema del cólera pues se sigue hablando de Haití. Pero cuando yo llegué, que llegué como unos 16 días después del terremoto, las grandes cadenas de televisión se estaban marchando de allí, porque el tema ya pensaban que ya no tenía un rédito como para seguir hablando y apareciendo en los telediarios permanentemente, ¿no? Y la intención era esa, es decir, en definitiva, que seamos conscientes de que esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto los medios de comunicación tienen una labor importantísima que hacer y tomar conciencia, que yo lo digo muchas veces, ¿no? Nosotros no somos mejores que ellos, simplemente ellos han tenido la mala suerte de nacer en aquella parte del mundo y nosotros hemos tenido la buena suerte de nacer en esta, ¿no? Y que ya que estamos aquí, a pesar de la crisis, ¿no?, que está viviendo Occidente, que seamos muy conscientes de que seguimos estando en el lado del mundo de poder ayudar. Y eso es siempre mucho mejor que estar en el lado de los que tienen que recibir la ayuda. Sin duda. ¿La situación es tan anárquica y tan desastrosa desde el punto de vista político como se ve desde aquí o no? Sí, lo es, y además negarlo no tendría sentido. Es decir, el gobierno después de la catástrofe, o sea, antes era un gobierno precario por las propias condiciones y el propio modus operandi en ese país, pero después mucho más. Entonces, esto es muy complicado. Yo, claro, estoy completamente de acuerdo con el padre Ángel, como no puede ser otra manera de decir, mientras pensamos y no pensamos qué hacemos con el dinero, a quién se lo damos, a quién no se lo damos, hay personas que están muriéndose de hambre y que se están muriendo de cólera. Y esto es intolerable. Pero entiendo también que desde el punto de vista de la responsabilidad de los organismos gubernamentales digan, vamos a intentar asegurarnos, ya que estamos haciendo el esfuerzo de poner ese dinero en aquel país, ponerlo en manos de gestores que estemos seguros de que van a hacer una utilización correcta, ¿no? Esto es permanentemente la pelea y la lucha de decir qué priorizamos, ¿no? El otro día comentábamos hace unos días, Miguel Ángel, allí la gente, hubo una reacción al principio cuando estalló el cólera, hubo una reacción, pues, no sé si primitiva, incultura, de desconocimiento, casi religiosa por parte de determinadas facciones de la sociedad haitiana, en el sentido de casi de brujería, diciendo que esta enfermedad llegaba de manos de los cascos azules y encima brasileños que estaban allí. De hecho, hubo serios problemas de orden público y de seguridad de los propios cascos azules que se encontraban nepalíes. allí. ¿Perdón? Nepalíes. Nepalíes también. Sí. O sea, eso tremendo. fue El detonante. De hecho, los sacaron a los nepalíes. Porque se los comían allí, los mataban. Sí. La situación religiosa o de incultura, ¿cómo es allí? Porque eso tú lo viviste y me lo contaste. Yo, bueno, es decir, en realidad, yo no conocía Haití. Quiero decir pero creo que como la mayoría de nosotros, es que era un país, sabías que estaba ahí, pero es que ni te imaginabas en qué situación vivían ni nada, ¿no? Entonces me sorprendió mucho, estando allí conviviendo con ellos, la fe del pueblo haitiano, pero es que están conviviendo... ¿Pero fe católica? Claro, no es que decir, o sea, convive, es decir, una fe cristiana con ritos africanos, con el vudú, y hay gente que la mezcla y hay gente que practica una y practica otra. Y entonces esto que ha pasado del cólera, como el propio hecho del terremoto. O sea, que es que había mucha gente allí que pensaban que esto era una maldición y que era un merecimiento, es decir, por parte de la población, ¿no? Entonces, supongo que esto forma parte también de la propia desesperación del ser humano ante tanta catástrofe y tanto horror vivido, tener que buscar una explicación más allá de lo que uno es capaz de controlar.
Es decir, no podemos juzgar esto desde aquí, con nuestra óptica y con nuestra visión, que es un error grave que se comete muchas veces, incluso cuando se va a ayudar a otro pueblo, de querer ayudarles a nuestra manera, sino que hay que entender sí, pero para eso, cómo piensan. para eso se mandan cascos azules y te echan la culpa de haber llevado tú la enfermedad, como si fueras tú el de la epidemia, ¿no? Bueno, es que era lo más exótico que tenían por ahí, eran los nepalíes y dijeron... Claro, fíjate qué panorama, ¿no? Por lo tanto, lo poco que se manda para solucionar, casi se vuelve en contra, ¿no? Sí, pero la mayoría de la población, porque yo estuve allí y es inevitable, ¿no? Es decir, o sea, viví algunos altercados. Pero lo cierto es que, y estos somos testigos, ¿no? Es decir, nosotros y toda la gente que ha ido allí, al final la mayoría de la población lo que ha visto, y como son de raza negra, pues obviamente cuando veían otras razas y sobre todo raza blanca, tenían un claro sentido de que lo que estamos allí es para ayudar. Entonces, la mayoría. Y la mayoría de la población lo que hace es agradecer esa ayuda, sin ninguna duda. ¿no? Nacho, España ha hecho un llamamiento en la Unión Europea para... Sí. Para que se movilice. Para que se movilizan los fondos, pero parece que no han sido muy escuchados. Sí, bueno, estamos como para fondos. Pero claro, comparando crisis es ridículo comparar crisis con lo que es, que aquello no es crisis. Está Tú claro. me decías que aquello es el infierno. Aquello es el infierno. Aquello, yo cuando volví, claro, todo el mundo te pregunta, ¿no? ¿Cómo es aquello? Y entonces yo decía, ¿cómo explico esto en 10 segundos, en 15 segundos, ¿no? Y entonces se me ocurrió la fórmula que es muy sencilla, ¿no? Es como si todos los espectadores que están ahora en su casa se imaginan que no están en su casa, están en la calle, y que llegan a casa y que la mitad o un tercio de la familia se ha muerto directamente. Que de los que quedan vivos, la otra mitad están heridos, y uno de ellos grave o con amputaciones. Desde ese momento te separas 20 metros de donde era lo que estaba tu casa y a partir de ahí vives en el suelo. Ahí esperas a que te traigan agua, a que te traigan comida, a que aparezcan médicos, a que te traigan medicinas, sin poder enterrar a tus familiares que están debajo de los escombros. Y sin poder curar a los amputados. Sin poder curar a los amputados, viendo cómo se te mueren, y le pones 40 grados de temperatura, esperar nuevas réplicas que se esperaban después del terremoto y ponerte a pensar en cólera, y así, malaria... 10 meses después, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Desde este lado. Evidentemente que la gente... Porque desde aquí es muy difícil ayudar. ¿Cómo puedes ayudar? Evidentemente haciendo donaciones económicas. Pues que la gente elija, donde quiera hay mucha gente ayudando, muchas organizaciones, muchas ONGs, pues donde uno sienta que van a utilizar bien ese dinero, que lo siga... ¿Y tu vídeo dónde se puede ver? Bueno, pues el Sueños de Haití, el documental, ahora mismo estamos haciendo una serie de preestrenos benéficos por toda España, precisamente para recaudar fondos que en este caso son para las hijas de la caridad, porque me las encontré allí y son unas misioneras que están haciendo una labor impresionante, que tienen voto de pobreza, que yo les decía, ¿no? Les daría 1 millón de euros y no les volvería a preguntar qué han hecho con ello, porque, porque son personas que se levantan por la mañana, desayunan, se ponen a trabajar, luego paran a comer. Seguir ayudando, ¿no? Es decir, y no olvidarnos de lo que yo decía antes. Estamos en el lado del mundo de poder ayudar, que es mucho mejor que estar en el lado de tener que ser ayudados. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de nuestra crisis, pero por lo menos que se nos haya removido un poquito el estómago hablando del infierno, ¿verdad? Gracias, Miguel Ángel. Gracias, doctora. Gracias a ti. Ángel, muchas gracias. Nos vamos a publicidad y volvemos en 3 o 4 minutillos. Hasta ahora.